¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Cristianos Educados. Mi nombre es Carlos de Oliveira, soy estudiante de teología. Hoy vamos a continuar con el tema acerca de los atributos de Dios. Hoy toca un tema de que poco se habla, toca un tema del cual a muchos no les gusta conversar, pero es necesario porque la Biblia habla acerca de la ira de Dios. Y vamos a entrar en este tema acerca de lo que es la ira de Dios. Y como siempre, nuestro versículo de cabecera, que es Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde dice el Señor: pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. Y vamos a iniciar con este quinto tema, o este quinto atributo de Dios acerca de la ira de Dios. Y para comenzar, tenemos que primero definir lo que significa la ira. Y la ira se define como el enojo o indignación intensa y profunda. Pero dentro de esta ira hay dos conceptos más, que es enojo e indignación. Y vamos a describir cada uno de ellos. El enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados o de los insultos. Mientras que la indignación es este mismo enojo, pero de manera justa, que produce la injusticia y la bajeza de una persona. Pero en la Biblia se nos dice que la ira de Dios es un atributo de Él mismo. Y en la actualidad, la Iglesia lamentablemente tiende a restarle importancia a este atributo de Dios. Vivimos en un mundo donde la humanidad se ha vendido descaradamente a los dioses de la codicia, del sexo y de la autodeterminación. La Iglesia sigue hablando profundamente y de gran manera sobre lo que es la bondad y la misericordia de Dios, pero muy poco o casi nada se habla acerca del juicio y de la ira de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 5, que lo vamos a ver incluso más adelante, pero dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hecho es que el tema de la ira de Dios se ha convertido como una especie de tabú en la sociedad moderna, y en general los cristianos han aceptado este tabú y se han acomodado de tal manera que jamás mencionan el asunto de la ira de Dios, jamás mencionan el asunto de la justicia de Dios ni de su juicio. Y si damos una concordancia de la Biblia, nos revela que en las Escrituras se habla muchísimo más o hace más referencia hasta el enojo, furor e ira de Dios que lo que habla de su amor y de su benevolencia. La Biblia insiste en que, así como Dios es bueno con los que en Él confían, también es terrible con los que no confían en Él. Y vamos a leer este profeta menor, Nahum capítulo 1, versículos 2 al 8, donde dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Pero aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Esto se escribe en el Antiguo Testamento, un profeta menor. Sin embargo, Pablo también destaca la ira de Dios, haciendo entender que no quedó solo en el Antiguo Testamento, sino que sigue vigente hasta el fin de los tiempos. Y vamos a ver, Pablo describe a la segunda carta de los Tesalónicas que Jesús aparecerá un día entre llamas de fuego para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día que venga para ser glorificado por medio de sus santos. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 10. Y veamos que aquí indica que castiga a aquellos que no reconocen a Dios, pero ni aquellos que tampoco obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy claro que lo dice la Biblia.
No es alguien que empezó a inventar esto. Es claro que la palabra de Dios dice que la ira es una ira justa para todos aquellos que no creen en el Evangelio de Cristo y que no creen en el Señor Jesucristo. Pero entonces nos surge esta pregunta: ¿cómo es la ira de Dios? Y muchas veces pensamos que la ira de Dios es indigna a su nombre santo, a su santidad, a su perfección. Y por ejemplo, para algunos, la ira de Dios sugiere que en Dios hay como una especie de pérdida del dominio propio, una explosión que consiste en ver todo de manera roja, lo cual es totalmente irracional. A otros se les sugiere que la ira de Dios significa que Dios está de mal humor, que se siente impotente o que se deja llevar por las emociones. Ahora, parece haber una confusión en cuanto al lenguaje antropomórfico de las escrituras. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces la costumbre bíblica se trata de describir las actitudes y los efectos que Dios tiene en términos de lenguaje humano. Y pensamos que por nosotros ser criaturas semejantes a Dios, ser hechos a su imagen y semejanza, el mismo concepto que tenemos nosotros de ira, de enojo, de amor, de bondad, de misericordia, de justicia, se refiere a la misma categoría y al mismo concepto en la cual Dios está. Y es algo completamente ilógico. Dios usa un lenguaje antropomórfico para hacernos entender a nosotros un poco, relacionarnos acerca de cómo trata sus atributos, de cómo se trata su esencia, pero más no significa que este concepto que tengamos nosotros de estas cosas sea el mismo concepto que Dios tiene. Así que el amor de Dios que se refleja en la Biblia jamás lo conduce a cometer acciones necias, jamás los conduce a cometer acciones impulsivas o inmorales, como ocurre con el amor humano, que lamentablemente para la mayoría de las frecuencias nos lleva justamente a eso, a cometer acciones necias, impulsivas, inmorales. De igual manera, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso ni desenfrenado, tampoco es producto de la irritabilidad, tampoco es moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia la ira de la humanidad. Todo lo contrario, la ira de Dios constituye una reacción objetiva y moral, correcta y necesaria hacia la maldad. La indignación que Dios manifiesta es una indignación justa. Pero entonces, con respecto a esto, nos puede surgir dos preguntas. Y la primera es: ¿un Dios que se complaciera tanto del mal como en el bien sería un Dios bueno? ¿O sería moralmente perfecto un Dios que no reaccionara negativamente ante el mal de su mundo? Seguro que no, pues es justamente esta reacción adversa al mal que constituye una parte necesaria de la perfección moral de Dios, lo que contempla la Biblia cuando hablamos acerca de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios demuestra primeramente dos cosas. En primer lugar, la Biblia nos habla que la ira de Dios siempre es judicial, es decir, que es la ira de un juez cuando administra una justicia justa. Pablo, en su carta a los Romanos, describe esta ira haciendo un eco, haciendo una alusión, haciendo una referencia a Salmo capítulo 62, versículo 12 y a Proverbio capítulo 24, versículo 12, donde dice lo siguiente: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Jesús mismo declaró que la retribución sería en proporción con el merecimiento espiritual que cada uno se merece. Y vamos a leer este pasaje en Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que muchos se le ha confiado, más se le exigirá. Es importante entender esto. Si conoces a Dios y si has escuchado de Dios, pero no seguiste su voluntad, el castigo será mucho peor. Jonathan Edwards dice lo siguiente en uno de sus sermones: Dios se encargará de que no sufran más de lo que la estricta justicia exige, pero precisamente se encargará de que sufran
lo que la estricta justicia exige. Y en segundo lugar, la ira de Dios en la Biblia es algo que las personas eligen por sí mismas, no es algo que Dios les otorgue. Las personas escogen la ira de Dios. Es un estado por el cual la persona misma opta esta ira de Dios, rechazando en primer lugar la luz que Dios hizo brillar en su corazón para dirigirlo hacia Él mismo. Y el apóstol Juan lo explica de esta manera. En Juan capítulo 3, versículo 18 al 19, dice: el que cree en Él, haciendo referencia a Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como el significado o qué significa la ira de Dios? La ira de Dios denota lo que es la decisión de Dios de castigar el pecado. La ira de Dios es la manifestación activa de su abominación hacia el pecado moral. La ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado, y la ley de Dios produce ira, porque la ley de Dios hace surgir de nosotros ese pecado que hay latente, ese pecado que hay dentro de nosotros que no conocíamos, pero una vez conocido la ley, hace surgir que estamos en pecado delante de Dios. Veamos estos versículos de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, haciendo referencia o haciendo distinción entre lo que es pecado y transgresión, entendiendo que pecado es todo aquello que le desagrada a Dios, que no va de acuerdo a su voluntad, pero la transgresión es específicamente un mandato que Dios ha dado y que nosotros vayamos en contra de ese mandato. Eso es transgresión. Por eso vemos y observamos que en el huerto del Edén, Adán no pecó, sino que Adán transgredió, y esa transgresión hizo que el pecado entrara a toda la humanidad hasta el día de hoy. La revelación de la ira de Dios. Con respecto a esta revelación, y para entender un poco mejor este punto, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cuando la Biblia menciona y dice se revela, está hablando en tiempo presente. Y eso significa que su revelar es constante, que se prosigue en todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se efectúa esta revelación? Se imprime directamente en la conciencia de cada persona. Aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 1, versículo 28, a cometer todo lo malo sin restricción a lo que lo malo llama bueno, y sin embargo, aun conociendo el decreto de Dios, el mandato de Dios, practican tales cosas que son abominaciones para Dios, la cual merece la muerte. Donde Romanos capítulo 1, versículo 32, así lo especifica. Así que, mis hermanos, el día de hoy acabamos con este atributo de Dios, y es importante que conozcamos estrictamente lo que significa la ira de Dios. Es importante que conozcamos que Dios, aparte de ser un Dios amoroso, bondadoso, pero también es un Dios justo, de justicia, de ira, que derramará fuego y consumirá a todos aquellos que no reconocen el poder de su nombre y que no creen en su Hijo Jesucristo. Así está declarado. Por más que no quieras creer, por más que la humanidad no quiera entender y no quiera creer la ira de Dios, tarde o temprano, en el día del juicio, Dios hará entender a la humanidad que todo lo que estaba escrito se consumará, que todo lo que estaba escrito se revelará y que todo lo que estaba escrito se cumplirá bajo su propia voluntad. Que Dios te bendiga. Si te gustó, suscríbete a este canal, compártelo con tus amistades y nos vemos en un próximo video hablando acerca de los atributos de Dios.